Yamandu Orsi será de hecho, el nuevo presidente de Uruguay tras haber vencido a Álvaro Delgado en el balotaje en la segunda vuelta. Pero ¿cuál es el perfil de Yamandu Orsi? Andrés Guzmán es analista internacional, muy buen amigo. Adelante, ¿qué tal? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, Ramón, gracias por el contacto. ¿Cómo? Sí, bueno, el perfil del nuevo presidente de Uruguay es muy interesante, es un historiador que, bueno, él ha surgido de una familia Uh-huh. muy humilde Sí. y ahora, bueno, está llegando al máximo cargo de su país en el Estado. Y como digo, viene de una raíz, de una familia Sí. humilde que eran almaceneros, como mencionan las noticias, es decir, tenían una tienda sus papás al final de su vida porque durante mucho tiempo fueron eh, empresarios agrícolas, Correcto. trabajadores agrícolas, mejor dicho, y bueno, a partir de ahí hizo sus estudios, obviamente en historia, luego se graduó y empezó a trabajar como profesor en historia. Más tarde se incorporó en las filas de los partidos de izquierda y ahora es parte del Frente Amplio, ¿no? Que como decías, Ramón, eh, incluye a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez y a otros grandes de la izquierda uruguaya, ¿no? Una izquierda moderada, una izquierda más centro, en todo caso, pero él justamente es del ala más radical del Tupa, ¿no? De Pepe Mujica, que en su momento fueron guerrilleros, pero de todas maneras, y su discurso ya lo ha demostrado, se muestra muy conciliador, quiere incorporar también a las voces de la oposición, de la derecha. Él dice que hay una sola Uruguay y que todos tienen que jalar hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se da esto, porque realmente muestra cómo se dan las cosas con tanta institucionalidad, con tanta seriedad y respeto en Uruguay. Es verdad, es un país y eso que criticamos ampliamente la falta de institucionalidad en Bolivia. Uruguay es un país donde las instituciones, independientemente de quién ejerce el poder, los conservadores o los partidos de izquierda, progresistas, renovadores, el mismo Frente Amplio, mantienen. Esto es muy importante. Hay dos preocupaciones en Uruguay en estos momentos. Uno, el contagio de la crisis económica en la Argentina, país vecino, lo separa el Río de la Plata. Dos, en realidad son tres problemas. Dos, el éxodo de uruguayos, que es permanente. Muchos jóvenes uruguayos no encuentran oportunidades económicas en el país y migran sobre todo a Europa. Y en tercer lugar, la inseguridad ciudadana. De un tiempo a esta parte, los casos de narcotráfico, de vínculos incluso del propio gobierno de la calle Pou, del gobierno saliente con el narcotráfico, son muy evidentes, y el tema de la inseguridad y el narcotráfico se ha convertido en el eje troncal de la campaña electoral. Andrés. Correcto. Esos son los desafíos que tiene Orsi ahora, principalmente en el tema económico. Hay un costo elevado, hay inflación en Uruguay y viene dado no solo por el contagio de la economía argentina, de la cual depende en gran medida, sino Es también correcto. del contexto internacional, ¿no? Que está en crisis, que hay inflación en el mundo y por ahí va la situación económica que tiene el Uruguay. Entonces, todos esos votantes que están pensando que las cosas van a volver a ser como cuando gobernaba Tabaré Vázquez, en realidad no es tanto así, ¿no? Creo que Orsi tiene realmente ahí un desafío muy grande, y más aún teniendo en cuenta que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, como sí la tuvo en su momento Tabaré Vázquez y también Pepe Mujica, ¿no? Entonces, es más difícil en esta ocasión para la izquierda gobernar porque la victoria ha sido mucho más ajustada, Correcto. pero hay muy buena disposición de parte de los opositores que también lo han dicho en esa línea, en ese espíritu de contribuir al desarrollo y al progreso de Uruguay. Entonces creo que también por ese lado se va a atenuar, ¿no? Lo que vemos en otros países que es prácticamente irreconciliable. Aquí sí parece darse
de buena forma, ¿no? Entonces, él está en la campaña, en las promesas de campaña, el endurecer la política contra la criminalidad, también el otro desafío importante. Se había incluso votado paralelamente en las elecciones presidenciales un referéndum para decidir si las fuerzas del orden pueden ingresar a los Los hogares y a allanamientos, ¿no? Los allanamientos, sí. Era un tema muy polémico, es Exacto. correcto. Sí. Correctamente, los allanamientos nocturnos, ¿no? Que no están permitidos y al final se rechazó esa posibilidad, ¿no? Entonces continúa siendo prohibido ingresar en recintos privados en la noche, aun cuando haya una orden de allanamiento. Y esas cosas, con eso va a tener que lidiar de alguna manera porque Orsi estaba a favor de hacer eso en su momento, como también algunas otras reformas que fueron rechazadas. ¿No? Entonces tiene que negociar definitivamente con la oposición para lograr consensos de aprobación de leyes y para gobernar, ¿no? Entonces, en cierta forma parece ser difícil, pero dado que es Uruguay, en algún caso también se puede ver que va a haber consensos. Tienen que haber consensos porque hemos dicho que es un país donde la institucionalidad democrática está muy presente. Es un país que quedó muy marcado por el periodo de dictaduras entre los 70 y 80 y hay una concepción generalizada en Uruguay de que eso no se tiene que volver a repetir, que eso no se puede repetir. Por lo tanto, la derecha ha tenido que cambiar bastante su discurso. Ha pasado de una derecha que en algún momento fue ultraderecha, una derecha muy recalcitrante, a una derecha moderada, lo cual permite que la gobernabilidad de un presidente de izquierda del Frente Amplio sea posible. Yo creo que ese tema de consensos y de madurez democrática es algo que de algún modo nos debería servir de ejemplo para aprender a madurar y no vivir en una eterna adolescencia democrática de la que adolecemos de muchísimas cosas, entre ellas de falta de institucionalidad y de presencia del Estado. Al ser un país básicamente agroindustrial y uno de los pilares de Mercosur, de hecho, la mayor parte de las exportaciones de Uruguay son agroindustriales. Es interesante cómo los empresarios agroindustriales se benefician con políticas muy interesantes del gobierno uruguayo. Por ejemplo, el tema de la liberación de impuestos para la importación de semillas genéticamente modificadas. Esto hace que Uruguay produzca más y mejor. Obviamente sigue habiendo una gran controversia en referencia al medio ambiente. ¿Por qué? Porque durante un año, más o menos, el año pasado, Uruguay vivió por un periodo de extrema sequía. Montevideo no tenía agua potable. Tenían que importar agua, trasladar agua de otros lados para suministrar el agua potable a Montevideo. Y ante una situación así, muchos ambientalistas dijeron, esto es porque estamos matando la tierra con los transgénicos. Una de las explicaciones. La otra tiene que ver, por lo general, con el cambio climático y sus rigores. Pero decían, estamos matando la tierra, estamos destruyendo los espacios verdes, los bosques, por lo tanto no llueve, hay mucha pampa, no llueve, tenemos ganadería intensiva, tenemos agricultura extensiva y este es uno de los grandes problemas. Pero el presidente Orsi ha dicho, esto no va a cambiar, porque tenemos que producir y tenemos que vivir. Ese es uno de los grandes retos y de los enormes desafíos para su presidencia. Exactamente. Bueno, y si bien ha dicho que el tema de la agroindustria en base a los transgénicos no va a cambiar, No para también nada. también ha dicho que va a hacer todo lo posible por restaurar la normalidad en el acceso al agua, ¿no? En cuanto a la provisión de agua para la ciudad de Montevideo, que ha sido la más afectada en la sequía del año pasado, y que este año, a mediados el próximo año, mejor dicho, el 2025, se prevé que puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces se están tomando también las medidas preventorias y es uno de los desafíos y una de las promesas también de Orsi para enfrentar, porque justamente ha sido uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía, ¿no? Y ha sido un tema de discusión durante la campaña, en los debates y todo. Entonces también está como parte
de los desafíos que tiene hacia adelante Orsi y en cuanto al tema de la provisión, ¿no? Del agua. Provisión también de gas. Ojo que Vaca Muerta, que es la mayor reserva de gas que hay en el mundo, o al menos en esta parte del continente, en esta parte de América, podría llegar a suministrar gas a Uruguay en breve. Podría hacerlo. Es decir, desde Vaca Muerta se podría llegar a suministrar gas a Brasil, a Chile y a Uruguay, que debería haber sido uno de nuestros grandes proyectos energéticos y quedó ahí durmiendo el sueño de los justos. Es cierto, perdimos una oportunidad histórica, pero no vamos a llorar sobre leche derramada. Pero Argentina, que tiene esta visión geopolítica tan interesante, está pensando en Brasil, Uruguay y Chile. Nosotros nos hemos quedado ahí, pero Uruguay podría reactivar y mejorar mucho sus prestaciones industriales con gas argentino de Vaca Muerta. Y ese es uno de los temas a tratar entre el presidente Milei, el presidente de Argentina Javier Milei, y el presidente Orsi, que ya sostuvieron una conversación telefónica y se sabe que uno de los temas ha sido el tema energético. Correcto. Y es interesante cómo Milei lo saluda, lo felicita, lo llama, Sí. bueno, hablan por teléfono, porque claramente Milei es de derecha y es muy contrario, por ejemplo, a Lula da Silva, tiene serios diferencias con Boric de Chile, con Petro de Colombia, pero con Orsi de Uruguay parece entenderse, porque claramente es un país más serio, es una institucionalidad, es el respeto, ¿no? De alguna manera que se le guarda a las autoridades de Uruguay, y se muestra en esto, ¿no? Y ahora lo que se está conversando efectivamente puede ser el tema del gas, y puede ser que se esté pensando en usar los gasoductos bolivianos que pasan por lo menos por Bolivia para exportar ese gas hacia el Brasil y de ahí hacia el Uruguay, que queda un poco más allá, cerca del Atlántico. Correcto. Entonces, ahí también podríamos participar de alguna manera, no de la que más quisiéramos, porque solamente sería el transporte del gas, pero bueno, al menos algo, ¿no? O no sé cómo se estará planteando eso, pero bueno, es interesante cómo se está reconfigurando, y el tema del Mercosur, que ahí también es muy importante, Sí. en el que Bolivia está tratando de consumar o de consolidar su ingreso, y para eso va a necesitar sin duda el apoyo de los gobiernos de los países miembros, entre ellos el apoyo de Uruguay, que va a ser clave para que se asegure y se consolide el ingreso de Bolivia al Mercosur. Andrés Guzmán es analista internacional. Muchísimas gracias por esa perspectiva y por esa visión acerca de Yamandú Orsi, nuevo presidente de Uruguay. Con él hay que tener muy buenas relaciones, como con todo el vecindario. La verdad que América Latina es una patria chica, y todas este tipo de diferencias, por ejemplo, que usted ha destacado entre Lula y Milei por cuestiones ideológicas, se van a subsanar cuando la economía sea la que mande. Si Brasil necesita gas y Argentina le da un muy buen precio, que no quepa la menor duda que la ideología va a quedar en segundo plano. Ellos sí son estadistas. No suelen ser tan demagogos como otros que conocemos aquí bien cerca. Gracias, Andrés. Gracias, Ramón, un gusto, como siempre. Un abrazo. Perfecto.